Hola, ¿qué tal amigos del Observador? Es un gusto que estén acá con nosotros. Estamos en esta serie de entrevistas con personas interesadas en llegar a la presidencia de la República a partir de mayo del 2026 y por eso tenemos a José Aguilar del Partido Avanza. Es uno de los precandidatos de este partido y le damos la bienvenida. Don José, muchas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes. Un saludo a todos. Espero que estén súper bien. Muy feliz de estar acá. Don José, tenemos poquito de conocerlo, entonces la primera pregunta, ¿quién es usted? Sí, de manera breve. Sí, yo he conocido el medio, nos dieron mucha cobertura en el programa Reactivemos la Esperanza, que se hizo en la pandemia, así que les agradezco por esa solidaridad, nos ayudaron un montón. Mi nombre es José Aguilar Berrocal, yo soy costarricense, tengo 46 años, casado, soy creyente, crecí en Guanacaste, en una finca ganadera y agrícola, que eso me marcó mucho. Luego estudié en San José y mi formación, estudié psicología, tengo algunas especialidades en gerencia en proyectos, una que gracias a Dios pude hacer en Inglaterra, en London School of Economics, que se llama Development Management, que es como de economía, estrategia, teoría de desarrollo, y una especialidad técnica corta en la Universidad de Oxford que se llama el uso del índice de pobreza multidimensional como herramienta de política pública. Toda mi vida he trabajado en temas que a mí me parecen lindísimos, tratando de resolver problemas sociales y sobre todo en educación, juventud, combate a la pobreza, empleo, y haciéndolo de una manera muy particular, que es poniendo de acuerdo las comunidades, las empresas, el gobierno, y que la gente participe en las mismas soluciones. No me gusta el asistencialismo, sino que la gente se involucre. Hace muchos años hice la Fundación Acción Joven, como 20 años o más quizá. Ahí trabajamos un modelo muy bonito para bajar la deserción estudiantil, que es un problema que tristemente sigue muy grande. Y luego pude participar en muchas iniciativas y más recientemente fundé Desarrollo Humano Estratégico, con la que hicimos el programa de la pandemia, Reactivemos la Esperanza, y he estado trabajando mucho en temas de apoyar en comunidades rurales, costeras, con problemas de conectividad, de empleo, de inseguridad, y es un modelo muy interesante en donde trabajamos con gobiernos locales, MISIT, SUTEL, con instituciones del gobierno, se resuelve la conectividad, se resuelve el tema de capacitación y empleabilidad, una inserción laboral, y vemos algunos temas de inseguridad ciudadana con sistemas modernos de videovigilancia, en alianza con la fuerza pública y tal. Entonces mi experiencia es, digamos que ponernos de acuerdo en lugares para resolver los problemas juntos. Eso sería tal vez un resumen sencillo. ¿Cuál es entonces su experiencia política? Bueno, la única que tuve es cortita, la verdad, no voy a mentir. Tuve un acercamiento en el PLP, me invitaron y estuve ahí en septiembre del 2021. Me pidieron que participara como candidato a vicepresidente, precisamente a cargo del tema de reforma educativa y la Estrategia Nacional de Combate a la Pobreza y Empleabilidad. Y en febrero del 2022 terminó el proceso y volví a mis proyectos y a mi trabajo privado. Entonces, ¿cree usted que con su experiencia política es suficiente para gobernar Costa Rica? Sí, porque lo que a mí me parece es que yo no aparecí en la política, digamos, a hablar y a prometer, como que ese fuese mi carrera o el inicio, sino que después de toda una trayectoria, 20 y pico de años de estar, además demostrando que las cosas dan resultados, que había éxito, posterior a estar convencido que había una manera de lograr ponernos de acuerdo y avanzar juntos con éxito, eso es lo que ahora pretendemos llevar a la propuesta nacional, más en este momento que creo que todos estamos un poco hartos de tanta discordia, de las groserías, de las malas formas. Yo estoy 100% seguro que esta buena manera funciona y lo he visto con mis propios ojos y lo he experimentado. Entonces, después de toda una vida de trabajo y de resultados, es que vengo acá y no es que llego con las manos vacías, sino con una experiencia muy, muy probada, digamos. Don José, hablaba usted del PLP. Quiero consultarle por qué usted deja este partido y se ve motivado a hacer uno nuevo. Siempre arranco como hay que tener decencia en la vida y tener gratitud, y los que han confiado en vos, en tu carrera, hay que agradecerles, y ellos me abrieron las puertas y creyeron en mí. Así que fue una experiencia que agradezco, que valoro, y desde ese punto de vista de gratitud empiezo mi respuesta. Y la segunda es que, a pesar de que había un grupo de gente capaz, muy positiva, y fue muy enriquecedor y fue un buen aprendizaje, no se estaba dando el espacio, había un liderazgo que no me parecía que era el adecuado para construir un movimiento de esta naturaleza. Fui proactivo, intenté de todas las maneras que pude, y cuando me percaté que no iba a dar resultado, pues respeté que ese era el estilo que querían seguir y me hice al lado y pude, no fue que empecé a meterme en la política, sino que volví a los proyectos, seguí con el proyecto de la atención humanitaria, luego el que te comenté que se llamaba Conectemos la Esperanza, y hace poco tomamos la decisión de dar este paso. Ok. Don José, uno de los
problemas, por así decirlo, que tuvo el gobierno actual fue la conformación del gabinete. Entonces, incluso no sé si recuerda que tuvo que pedir currículos para pues poder tener a las personas que ahora están en gobierno. ¿Tiene usted la cantidad de personas, porque son muchos puestos, no son solo ministerios, son presidencias ejecutivas y demás, pero no solo si tiene la cantidad, sino la calidad de personas para llegar a esos puestos? Tal vez para darle el contexto a tu audiencia, nosotros hace una semana estábamos prácticamente presentando el partido, acabamos de arrancar, nos acaban de dar las credenciales. Entonces estamos, digamos, como en el minuto 3 del partido. Por dicha ha habido un acercamiento francamente abrumador de la cantidad de sectores y de personas que por dicha están mostrando interés y eso lo vamos a pretender canalizar en la estructuración de los equipos temáticos y un plan de gobierno que, si Dios lo permite, vamos a entregar a finales de agosto, en donde ya tendrían que estar por lo menos las personas que van a tener los liderazgos más significativos en cada una de las áreas. Entonces estamos bastante optimistas que va a haber un equipo de primera línea, y si hay algo que Costa Rica le sobra es talento humano. Eso, yo creo que cuando ven un liderazgo sano, que quiere construir, que crea un ambiente propicio para participar, la gente naturalmente se acerca y tenemos líderes en todos los sectores con enorme capacidad. Ok, pero ¿cómo le va entonces? ¿Va a ir ya eligiendo? ¿Ya tiene algunos perfiles? Sí. Ya estamos arrancando. Como te decía, hace una semana estábamos haciendo la inauguración. Ahora, de hecho, este sábado tenemos la primera sesión de trabajo con las personas que están a cargo de estructurar el plan de desarrollo, que lo va a estar liderando un equipo de economistas muy capaz. Está Sandra Hernández y don Oswald Céspedes, y ya vamos a definir la metodología para empezar a hacer los aportes temáticos, y ahí se han incorporado especialistas de toda naturaleza. Hay gente de zona rural, hay gente mayor, gente de academia, de empresas. Es una mezcla heterogénea muy interesante. Y la meta es que a finales de agosto podamos tener ya una propuesta seria, equipos conformados y también con toda transparencia. De ninguna manera queremos decir que en el momento que hacemos la inauguración va a estar todo listo. Es una construcción de un partido nuevo y queremos ser cuidadosos en ir filtrando a la gente para que sepan que están alineados en los valores, en la visión de desarrollo, y que haya un buen calce estratégico. Ok. No, José, al ser un partido nuevo, pues se necesita dinero, la verdad. Para ser candidato se necesita, claro, y bastante dinero. ¿Cómo está haciendo usted, digamos, de aquí a octubre, que es cuando ya inicia pues oficialmente? ¿Usted hizo alguna inversión particular? ¿Cómo se está financiando? Y no solo eso, ¿cómo va a evitar que suceda como lo que está pasando en el gobierno actual con Costa Rica Próspera y todas las investigaciones que surgieron a raíz de eso? Sí, muy importante tu pregunta. Primero, sin duda, claro que se necesitan recursos para la parte territorial, para desarrollo de comunicación, para pauta, para todo. Es súper importante. El tribunal te da una serie de pautas muy específicas que vamos a seguir al pie de la letra. De nuevo, como estamos apenas arrancando, como le decía a tu audiencia, justo estamos en el proceso de aperturar las cuentas, de recibir la personería. Todavía pues no hemos recibido los fondos, pero sí ya hay un comité a cargo de hacer reuniones con sectores, conversar. Es importante tener un cuidado de cada colón, de dónde viene, para poder rendir cuentas, que sean fondos legítimos, y eso es delicado, obviamente. Es claro que da atención y tienes que verlo al milímetro. Entonces, lo que nosotros nos pusimos es, en cuanto ya tengamos las puertas aperturadas y el tribunal nos lo apruebe, vamos a estar haciendo liquidaciones mensuales públicas para que la gente sepa quién nos está ayudando y demás. Entonces, estamos con ese reto, y sí es cierto lo que decís, sí se ocupan fondos y hay que hacer una gestión importante. Si no, es muy difícil hacer la comunicación, sobre todo, lo que más se requiere. ¿Cómo lo está haciendo entonces ahorita? ¿Pura donación? Ahora sí, lo estamos haciendo con fondos modestos, con fondos propios, con mucho voluntariado, pero es insuficiente. O sea, sin duda, así no se puede competir. Entonces sí vamos a hacer este esfuerzo que sugerís, definitivamente. No, José, hay una pregunta obligatoria que yo creo que en claro que todos los medios se la han hecho, que ya tiene que ver con su esposa, pues prima de don Nayib Bukele, pero yo quería más bien consultarle. Hay en Costa Rica quienes están a favor y quienes están en contra de lo que él ha hecho. Pero quiero consultarle, ¿cómo toma usted eso? Si usted cree que eso le juega a favor o le juega en contra. Yo lo que te diría es esto. Habrá una gran cantidad de gente que tenga razones para aprobarlo, otros para desaprobarlo, y otros que tienen una visión más sopesada, dicen ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas. Como todo, yo creo que todo el mundo tiene pros y contras. Definitivamente lo que pase en esa nación, yo creo que ya están los salvadoreños para poder valorarlo.
Lo que quisiera decirle a los costarricenses es que ni nos peguen con un palo en la cabeza, ni nos pongan medallas que no nos corresponden. Nos toca a nosotros ir poco a poco, a pico y pala, con méritos que tenemos que construir, ganarnos, que crean en nosotros, si es algo positivo, y si actuamos mal, pues nos vamos a ganar que nos desacrediten. Entonces, Avanza es un partido independiente que no tiene ni una coordinación con otro país ni con ninguna otra fuerza política, y el reto es de nosotros demostrar propuestas serias, un liderazgo amable, correcto, que funcione para Costa Rica en nuestra democracia, que estamos muy cómodos en la manera en que nuestra Constitución define el accionar para los partidos políticos con separación de poderes. En eso estamos clarísimos y no queremos robarle el mérito a nadie ni que nos pongan, como dicen, a pagar cheques que no firmamos. Eso le corresponde a cada uno lo que capitalice en bien o en mal, y a nosotros nos queda este reto de convencerlos y mostrar que tenemos una propuesta ganadora. Ok, pero no sé si ha podido valorar desde que lo oficializó, si le ha ido bien o mal solo por ese ligamen familiar. Hemos recibido, un montón de críticas y otro montón de gente que dice que qué bueno y tal. Y yo creo que ninguna es válida, porque las entiendo, por supuesto, y hay que tomarlo con buena actitud y es lo que es y listo, y vivir con eso de una manera sensata. Pero yo soy José Aguilar Berrocal, un costarricense en el Partido Avanza de Costa Rica, con un equipo que estamos construyendo, y lo que vayan a decir de Avanza, que sea atribuible a lo que nosotros presentemos, al tono con el que nosotros queramos liderar, a lo que hemos hecho en nuestra vida. Yo estoy feliz de contar y de compartir lo que he intentado hacer, que por supuesto jamás me considero ni un santo ni perfecto, como todos estoy lleno de defectos y cosas que me toca mejorar, pero realmente he trabajado con amor y con esfuerzo para hacer cosas positivas por Costa Rica en mi área, y si me van a juzgar, yo estoy totalmente dispuesto a que valoren mi accionar y no el de nadie más, ¿verdad? Don José, vamos a propuestas. Quiero consultarle sobre la de seguridad, que es pues prácticamente uno de los principales problemas que enfrenta Costa Rica. Claro. No solo si nos comenta la propuesta, sino el cómo y en lo que es presupuesto, ¿verdad? Que también hay algunas limitaciones en el presupuesto nacional. Entonces, si nos habla de la propuesta y estas tres. No, encantado, áreas. es súper importante. Nosotros tenemos 3 ejes de acción súper importantes. Primera parte de la respuesta, obviamente en un país hay mucho más que 3 temas. Vamos a tratar de enfocarnos porque si no uno dura 100 horas hablando y es un poco confuso para la audiencia. Entonces, entendiendo que hay otros temas importantes, hemos elegido 3 que nos parece que son prioridad de prioridades, que son seguridad, reforma educativa y creación de oportunidades y creación de riqueza, sobre todo apoyando emprendedores y pequeñas empresas. Ok, en este de seguridad, que no puede haber ningún otro encima, porque siempre decimos, ¿de qué le sirve a un costarricense muerto una reforma educativa? ¿Verdad? O una madre que perdió a su hijo, o qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la seguridad? En seguridad tenemos que entender que hay 2 tiempos. El inmediato, que es parar la masacre en la que estamos, y eso es urgente y eso hay que hacerlo de choque, ya voy a detallarlo, pero eso es el efecto de no atender las causas de raíz, y las causas de raíz son igualmente importantes y hay que en simultáneo atenderlas, solamente que estas causas van a dar frutos en el mediano plazo, no son inmediatas. Entonces esos son los 2 tiempos que voy a tratar de, que ojalá poder expresarle bien para dar el mensaje correctamente a tu audiencia. Sobre el tema de la urgencia, de Costa Rica pasó de ser probablemente el país más seguro de las Américas a estar siendo el segundo más inseguro de América Central, que si no me traiciona la memoria es la región más insegura de toda la humanidad. Es decir, esto que acabo de decir es una verdadera catástrofe histórica y me parece que estamos empeorando conforme avanza cada uno de los años. Entonces estamos en una absoluta crisis. Y ahora vos salís aquí a caminar y no sabes si llega un mocoso y te mete 5 balazos, como si fuera a matar un zancudo o una mosca, y hay 0 respeto por la vida humana. Es, no sé, como si estuviera en un videojuego o algo así. Eso se va a acabar. Entonces nosotros, con toda claridad, decimos, sí va a haber una estrategia de choque, sí vamos a meter presos a todos estos muchachos que creen que la vida de un costarricense no vale un 5, los vamos a ir a buscar y los vamos a apresar. No es bonito. A mí me encantaría estar enfocado solo en la parte linda de reforma educativa, pero la realidad es esta y hay que afrontarla y lo vamos a afrontar decididamente. ¿Cómo se va a hacer? 1,
Ocupamos, primero, entender que hay que hacer una buena coordinación con todas las fuerzas policiales que están muy dispersas. Tienes la fuerza pública, la policía de fronteras, la policía turística, la policía de aduanas. Hay algunas otras fuerzas también. Por otro lado, hemos visto que hay un gran potencial para articular en las policías municipales. No todos los cantones, pero hay algunas que tienen policías muy robustas. Una famosa, por ejemplo, la Escazú. Sé que en Santa Cruz de Guanacaste hicieron un esfuerzo de videovigilancia en el que pude participar y tienen algunas herramientas muy interesantes. En esos casos también hay que articularlos. ¿Y cómo se articula? Con analítica de datos, con videovigilancia, con inteligencia artificial, porque está tan desbordado el asunto y los recursos son limitados que con eso vos podés saber lo que los especialistas llaman la fenomenología de la delincuencia. ¿A qué horas pasa el crimen? ¿En qué calle? ¿Quién es el que asalta? ¿A qué tipo de persona? ¿Con qué armamento? Entonces eso permite identificar cuál es una manera inteligente de atacarlo en el momento que probablemente va a suceder. Obviamente esto va a implicar recursos. Vos bien, con tu pregunta lo adelantaste y es cierto. Hoy tenemos una cantidad enorme de patrullas que no arrancan. He estado conversando, se han acercado miles de policías a hablarnos y los relatos que ellos me han dado, voy a decir uno que a mí honestamente me estrujó el corazón como costarricense, que a veces tienen que hacer rifas para comprar papel higiénico, pasta de dientes en las comisarías que están cayéndose a pedazos. Dios mío, uno dice, ¿cómo llegamos a este punto? O sea, es nuestra seguridad, son los que nos cuidan y nos mantienen con vida. Entonces, de eso no puede ser. Estamos todavía haciendo los análisis, no quiero adelantar el criterio de dónde vamos a sacar los recursos, pero hay que ser claros con los costarricenses. Estamos macroeconómicamente muy estrujados, y ahorita el IVA está dejando de dar los rendimientos del superávit primario, y para el tema de la seguridad yo creo que hay un consenso nacional que eso tiene que atenderse sí o sí y vamos a pasar recursos. Esperaríamos a finales de agosto, en estos meses, poder tener una idea precisa, porque sin duda hay que atenderlo. Adicionalmente, queremos hacer una muy buena alianza con la OIJ. Yo les mando siempre un mensaje de apoyo, de que creo que son una fuerza importantísima para el país. Si bien están no en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Judicial, creemos que ellos van a ser punta de lanza y para esta estrategia de choque, su capacidad de investigación, el coraje con el que trabajan, nos van a ayudar, y yo sé que ellos tienen bien la bandera del país en su corazón y contamos con ellos. Eso no es suficiente. Además, obviamente está el poder de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Hace poco el Estado de la Nación publicó el informe del Estado de la Justicia y es penoso la mora judicial, la cantidad de problemas que tienen, la poca asignación de recursos, por ejemplo, para temas de femicidio. Ahí hay una serie de reformas urgentes y lo que hay que ser claro es que eso no depende del presidente de la República. Entonces uno no puede ser tan mentiroso y decir, ay, también lo voy a cambiar con solo mandar un decreto. No funciona así. Lo que sí puedes hacer es, con un buen liderazgo, tomarles la palabra, porque yo estoy seguro que en el Poder Judicial también van a haber un montón de personas. No vamos a ser ilusos, no vamos a decir que todos son unos santos, pero hay un gran grupo de personas que estoy seguro que si se abre el espacio van a estar el primer día listos con propuestas serias, construyendo juntos los propuestas de las reformas. Por ejemplo, una que a mí me parece que es importantísima es que cuando se captura a un delincuente, un maleante, no lo saquen rápidamente y entonces te das cuenta que es una persona que tiene reincidencia. Y he estado contando una anécdota que ojalá se haga viral porque es muy penosa, de un policía que es un señor que vive en Ostional, en Nicoya, en Guanacaste. Yo lo conocí porque él daba charlas sobre la ley penal juvenil en unos programas que teníamos en centros educativos costeros. Y entonces establecimos una amistad y él me contaba, mira José, uno se juega el pellejo acá, realmente los recursos que recibís no son buenos, está uno súper socado, pero hay que cumplir y tal. De ahí, te ven la cara, saben quién sos, te jugás el pellejo, saben a dónde vivís, vas, haces el trabajo, lo capturás, y a los 2 o 3 días tengo este carajo botándome la puerta, me mata a los perros, me llega a amenazar a mi familia y a mis hijos, burlándose de mí. Y entonces, ¿con qué ganas vas a ir a seguir jugándote la vida? Honestamente, no sabía yo qué responderle. Yo me pongo a sus pies y digo, hijo de pucha, qué... Es que de hecho, qué desafío. Lo escuchaba porque usted decía que está interesado en meter a las personas a la cárcel, principalmente los sicarios, pero... Eso es más de Poder Judicial y justamente esa era una de las preguntas que le tenía. Los celulares de fragancia hay que revivirlos. ¿Cuáles reformas entonces tiene usted mapeadas que sean importantes y que habría que pasarlas en la Asamblea Legislativa también, verdad? Totalmente. Ese es otro punto. Para poner el orden correcto. Lo que depende del Poder Ejecutivo, esta vigilancia y una coordinación estrecha con la OIJ, eso depende de uno. Hay que aportar los recursos y hay que ir a buscar a la gente, que haya más presencia, que haya videovigilancia, que haya analítica de datos y tratar de intervenir. Eso depende del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es el que puede dar estas reformas de cómo poder
evitar que la gente salga y que se dé esta reincidencia de crímenes en la calle, pero el Poder Ejecutivo, con un liderazgo sano, correcto, llamando al país a unirnos y a resolver este tema que están matando a los costarricenses o nos están masacrando, y además tiene repercusiones en el turismo, estamos viendo como la reputación del país se va por los suelos, y además el dolor de cualquier mamá que pierda a su hijo o de un papá que se quede sin su familia y tal. Entonces el Poder Ejecutivo convoca, lidera desde el primer minuto, el primer día tienen que estar los representantes de los supremos poderes, y en la Asamblea Legislativa es difícil. El que diga que esto se hace con solo mandar un email está mintiendo. Es complicado, va a ocupar liderazgo político, hay que dialogar, hay que tener insistencia, hay que generar condiciones para que la gente se sienta cómoda. En mi opinión, ¿qué es lo que no hay que hacer? Si entras dándole sillazos en la cabeza a tus opositores, insultándolos, maltratándolos, lo que van a hacer es que agarran una silla y te la tiran en la cabeza a vos de vuelta. Y entonces ahí se jodió todo. No solo eso, también un muy buen ministro de la presidencia. Súper importante. Y al final, ¿quién es el que pierde? Uno podrá decir que le echan la culpa al otro y que medio en la opinión pública salvan la tanda. Pero el que pierde es el costarricense, que lo matan. O cuando en su barrio vuelve a salir ese maleante que sigue saltando. Entonces, hay que tener una conducción política inteligente, pragmática, amable, cuidadosa, para que en democracia, en donde no es el presidente, que es como un rey que manda todo, sino que tiene esta separación de poderes, tiene que convencer a la gente y crear estas condiciones. Y cuando digo Asamblea Legislativa, todos sabemos que va a haber una Asamblea Legislativa fragmentada. Entonces, no es solamente el presidente de la Asamblea, son los representantes de los otros partidos políticos. Es muy difícil. Va a implicar mucha energía y no hay escape. Esa es la vía, conversando, comunicándonos, tratando de crear condiciones. Y lo que sí, además yo creo también es que se puede hacer un esfuerzo en donde el país entero apoye. Yo estoy seguro que las cámaras empresariales, asociaciones de desarrollo, las iglesias, las cooperativas, el solidarismo. O sea, aquí tenemos que hacer dos cruzadas gigantes que o las hacemos o vamos a perder el país. La seguridad y luego la reforma educativa. A eso iba. Don José, si nos puede contar, igual que en la de seguridad, el cómo y el presupuesto en la reforma educativa, y el tercer punto que también nos comentaba sobre oportunidades. Claro, en reforma educativa tiene una grandísima relación con el tema de la inseguridad. Y yo cito un estudio del Estado de la Nación, es un estudio viejo, me parece que es del año 2013, en donde desde aquel entonces ellos llamaban la atención y decían que 9,2 de cada 10 privados de libertad son personas que no tienen la secundaria completa, y eso es una correlación absolutamente clara. Entonces, mucho de lo que está pasando en este caos que tenemos son muchachos que vienen de familias desintegradas, de comunidades desintegradas, que no han tenido oportunidades educativas, que por supuesto no tienen trabajo, y que además ahora en las redes sociales y la cultura te hacen creer como joven que solo vales si tenés el teléfono de marca o la ropa de marca o la moto, todas estas cosas, y como no la tienen por las buenas y tampoco tienen una guía ni nadie que les haya dado valores o un proyecto de vida, lo empiezan a resolver en estos malos pasos. Entonces, la reforma educativa, lo que nosotros estamos diciendo es, uno, hay que entender que estamos en un momento de una revolución tecnológica feroz. Y eso es un contexto muy específico. Todo lo que va a pasar con la inteligencia artificial, la automatización del mercado de trabajo, la realidad aumentada, todas esas tecnologías disruptivas van a redefinir todo lo que los jóvenes van a encontrar en el resto de su vida. Entonces, si no les damos herramientas que sean útiles, van a estar condenados al desempleo, a la frustración, a la pobreza. Esa es la primera parte de la respuesta. Hay que entender que el sistema educativo, y sobre todo el público, donde va casi el 94% de los costarricenses, tiene que entender la relación con la economía, con el mercado del trabajo y con esta visión de innovación que acabo de mencionar. Ahí nosotros lo que decimos es que, primero que todo, hay que tener un acuerdo nacional, porque la parte técnica es relativamente sencillo de hacer. Hay muy buena literatura de la OCDE, el Estado de la Educación, de la UCR, del BID. Pero por razones políticas siempre se atraviesa el palo en los rayos de la bicicleta. Voy a poner un ejemplo que aquí es casi un cliché y que vos lo decís y hay guerra civil. Evaluar a los maestros, a la puña. ¿Cómo no vas a poder garantizarte que un maestro de inglés sepa inglés? Y entonces tienes un montón de muchachos en las zonas turísticas que llevan 13 años de estar siguiendo el sistema educativo, los papás pagando pasajes, zapatos, alimentación, todo esto, y sale el muchacho graduado de un CTP y no puede decirte 3 palabras en inglés, y entonces no tiene las mejores oportunidades que su mercado laboral regional le ofrece, que es, por ejemplo, en Guanacaste, todas estas cadenas de hoteleras de alta gama que pagan súper bien y no pueden tener esas habilidades cruciales para la empleabilidad. No, eso no puede ser. Entonces, hay que tener una visión nacional que tiene que tener un sistema de evaluación basada en datos, que tiene que tener la escogencia de los docentes, que tiene que poder ver la capacidad de los docentes, sino para poder, no digo para ir a echarlos, pero por lo menos para capacitarlos y que sepan lo que están haciendo.
Y a mí en particular me parece que una orientación a la formación técnica le da mucho más posibilidad de empleabilidad a los muchachos que una formación académica normal. Y adicionalmente, te diría que hay una herramienta en la que yo creo a muerte, que es la educación dual. En mi humilde opinión, esa es la mejor herramienta de todos, porque los muchachos tienen la parte práctica en las empresas y la parte teórica en las aulas. Entonces salen prácticamente contratados y con un conocimiento real del mundo del trabajo. Ahí además el INA puede ser un jugador muy importante que tiene que ponerse las pilas. Hay lugares que funcionan muy bien en Occidente. Yo siempre destaco a doña Katia Zamora, es una gran lideresa, hace un gran trabajo, está muy integrado con las zonas francas y los clusters que están desarrollándose ahí, pero hay otras áreas en donde no dan los horarios correctos. Siempre, a veces ya uno a preguntar y están dando pintura de uñas y macramé en lugar de guías turísticas o cosas que no tienen ninguna relevancia. Entonces, en resumidas cuentas, 1, entender que estamos en una revolución tecnológica. 2, tiene que articularse la economía con el sistema educativo. 3, tenemos que tratar de migrar a educación más técnica. Y el tema socioeconómico es muy importante porque hay muchos muchachos que para poder asistir necesitan comedor estudiantil, transporte, sobre todo en las zonas rurales. Eso es muy importante en invierno, que salen los ríos y si no los muchachos no pueden llegar. Y ahí hay que invertir. Y a veces, con tal de tener números macroeconómicos ordenados, se restringe la inversión social y es un gran error porque se pierde este efecto dominó. Inversión en educación de alta calidad es la mejor inversión financiera, social para la democracia, para la prevención de la seguridad y hay que apostarle. ¿Oportunidades? La creación de oportunidades, básicamente, cuando vos te pones a ver en Costa Rica cómo está el parque empresarial, me parece que como 9,2 de cada 10 son pequeñas y medianas empresas. Y realmente la mayoría mueren antes de los 3 años, lo cual es una locura. Entonces, en lugar de estar viendo cómo ponerles más impuestos, más regulaciones, más trabas, hay que ver cómo el país entiende que ahí está el éxito, porque Costa Rica no aprovecha los recursos minerales que tenemos. Somos una economía de servicios fundamentalmente. Y el 100% de estos programas sociales que nos encantan, que son muy importantes, de la salud, del combate a la pobreza, de la educación, se financian fundamentalmente con aportes del mercado laboral formal. Entonces, si estamos matando a todos los que son esa turbina económica, se va a matar toda la turbina social también. ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, vamos a ver. La locura de tramitología salvaje que tenemos hace que sea más o menos imposible para un emprendedor poder estar en la formalidad. Eso es como un deporte de atletas olímpicos y eso no puede ser. Hay que entender que hay que facilitarles la vida. Luego, tenés más o menos 4 bancos públicos en el país que andan con tasas de interés casi que similares a la banca privada. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar qué es lo que queremos de un banco público, cuál es el objetivo estratégico, para qué lo tenemos con todo el respaldo soberano del Estado. Deberían de haber líneas de crédito que estimulen el tejido productivo y que sean una banca de desarrollo real para que la gente tenga acceso a capital competitivo. Tenemos ahí después el otro tema del talento humano, que ya lo mencionábamos. Hay una estrechez en la mano de obra altamente calificada que una economía de servicios como la nuestra requiere, y más a la luz de la innovación y de la tecnología que viene en este mundo de la inteligencia artificial. Ahí hay que trabajar muy fuertemente. Tenemos problemas con costos de la electricidad muy caros, costos del combustible que son poco competitivos y me parece, si no me equivoco, que somos uno de los únicos países, o seguro el único, que tiene una refinadora de petróleo que no refina, que es algo un poco surrealista o de García Márquez, pero bueno, eso es parte de lo que hay que atender. Hay una infraestructura que también para diferentes emprendimientos que tienen trasiego de bienes y servicios, es una locura lo que tenemos del embotellamiento en el área metropolitana y ya incluso en las zonas rurales. Entonces, ese tipo de cosas hay que atenderlos y en general lo que yo te diría es que hay que cambiar el chip de que la iniciativa privada, los emprendedores pequeños, medianos y grandes empresarios son los malos de la película y hay que ver cómo ponerles una etiqueta de evasores, malos y darles con palo. No, ellos son los que destruyen la pobreza, son los que no solamente crean empleo, que le permite a la gente y a las mamás de los chiquitos saber que sus hijos van a tener una oportunidad digna, honrada para salir adelante, sino que no solamente crean el empleo, pero de nuevo nos pagan la seguridad médica, las pensiones, pagan el INA, pagan FODESAF y de FODESAF salen los 45 programas de combate a la pobreza. Hay que ayudarles a los emprendedores y ver que de ellos depende el éxito del país. Y nosotros queremos además hacerlo lo más intensivamente posible pegado con la innovación y la tecnología, y que Costa Rica se convierta en este hub de las Américas de inteligencia artificial y que en lugar de verlo como un miedo y una amenaza, seamos más bien el país que demuestre cómo ir al desarrollo con la tecnología en este nuevo mundo en el que estamos viviendo y que Costa Rica vuelva a ser ese país innovador que en su momento fue el que desarrolló el turismo ecológico y generó, digamos, los estándares que ahora rigen prácticamente en el resto del mundo y nos posicionamos
como un país sostenible y verde. Y tal vez terminaría con esto. Yo tengo un inmenso amor por el mundo natural. Crecí en una finca ganadera, anduve descalzo en los potreros toda la vida y amo la naturaleza y los animales. Entonces, hay que ser muy inteligentes para que todo este crecimiento económico y tener un mercado laboral vigoroso no vaya a romper nuestra marca país que hemos posicionado con décadas de trabajo, con un esfuerzo país de sector privado, de academia, de gobierno enorme y muy exitoso. Y hay que cuidar esa marca país con mucho sigilo, y lo que hagamos sea siempre, digamos, honrando ese legado que Costa Rica ha liderado mundialmente. Don José, ahora vamos a la última parte de respuestas cortas, sí o no. Me cuenta su posición sobre los siguientes temas. Jornadas 4.3. Sí. Megacárceles. Con inversión en escuelas proporcional. Venta de activos. Sí, vendería el Banco de Costa Rica. Asamblea Constituyente. No, lo vería con mucho cuidado. Tren eléctrico. Esperaría una propuesta que sé que viene de la Unión Europea, un estudio de factibilidad grande. Y de ahí depende su posición. Exactamente, lo vería con una posición técnica, no ideológica. ¿Y reformar la Contraloría? Lo vería con muchísimo cuidado. Yo con la Contraloría prefiero hablar, escucharlos y llegar a ver cómo sí se pueden hacer las cosas, pero no es atacándolos a ellos, es entendiendo la lógica de qué es lo que nos quieren decir, que hay que subsanar y cómo con su insumo llegarle al sí, pero construyendo, no para caerles a palos. Don José, la última, ahora sí. ¿Por qué usted tiene que ser el presidente de Costa Rica entre mayo del 26 y el mayo del 2030? Sinceramente, creo que hay una fórmula que he podido demostrar que es muy a la costarricense, que es con amabilidad, con determinación, con energía, escuchando a los sectores, empresas, comunidades, iglesias, academia, gobierno, jóvenes, con una hoja de ruta clara, con amabilidad, con una visión estratégica, innovadora y moderna que entiende el mundo en el que vivimos, pero con la sensibilidad para entender las comunidades. He podido demostrar que sí se pueden resolver problemas con solidaridad, entendiendo los fundamentales de la economía, sin un asistencialismo simplista. Y creo, además, que a mi generación, yo tengo 46 años, nos corresponde al menos intentarlo con todas las fuerzas de nuestro espíritu, de nuestro corazón, porque Costa Rica nos dio un país que era seguro, que crecimos en paz, a uno no le cruzaba la cabeza que te iban a meter un balazo camino a tu casa, y yo que crecí en Guanacaste era insólito pensar la masacre en la que estamos viviendo. Funcionaba razonablemente bien la economía, la seguridad, la salud, la educación, y ahora estamos en un país que cuando uno se pregunta ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? La respuesta es muy delicada. Es un país que se ha vuelto oscuro. Hay que volver a la luz con amor, con valentía, con inteligencia, y yo creo que nuestra generación, y me siento capaz de liderar eso, no diciendo que yo tengo todas las respuestas, porque por supuesto que no es así. Nadie puede saber todo de todo, pero sí tengo la habilidad de poder sentarme con gente valiosa y talentosa, crear un ambiente de cooperación serio, de trabajo técnico de alta calidad y de ir juntos, o sea, con una determinación de acero a que las cosas no solamente se mencionen y se hablen, sino se realicen y se ejecuten. Y estoy seguro que puedo crear esas condiciones, y con el enorme talento que hay en Costa Rica, en todos los sectores, podemos volver a ser ese país de esperanza, de oportunidades que Costa Rica siempre ha sido. Muchas gracias, don José, por habernos acompañado en estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a seguirse informando a través del Observador. Seguiremos trayéndoles más entrevistas con candidatos y precandidatos interesados en gobernar Costa Rica a partir del 2026. Muchas gracias.